Mi nombre es Johan Ávila Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este caso voy a explicar el punto 2 de la tarea 2, en el cual hablamos sobre incidencia de ondas electromagnéticas en medios finitos. Entonces, para ello el ejercicio nos dice que una onda electromagnética de frecuencia, en este caso 103 megahertz, ¿por qué 103? Porque es el número del grupo, y 120 miliwatts por metro cuadrado. Entonces acá, como podemos ver, la potencia de la onda es de 120 miliwatts por metro cuadrado. Dice que es emitida por un generador a través del aire. Entonces ya sabemos que N1 es 120 pi, ¿cierto? Porque la impedancia es de 120 pi, como les había dicho. En el caso de N2, que es la del muro, entonces la impedancia es de 676. ¿Por qué? Porque decía que era el número de identificación más 20, entonces 676. Y la incidencia nuevamente en el aire, la impedancia, perdón, es de 120 pi nuevamente. Listo. Después nos dice que la distancia, ¿cierto? O el grosor del muro, el espesor del muro es de 0.3, o sea, 30 centímetros. Y por último, tenemos la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, porque estamos hablando de velocidad. Listo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar la constante de fase. Entonces decimos que beta es igual a 2pi por la frecuencia por la impedancia del aire sobre, en este caso, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz, por 676 ohmios, que es la impedancia del muro. Listo, acá como podemos ver, entonces hallamos beta o constante de fase y estamos hablando de 1,20. Pasamos al siguiente paso, que es hallar la impedancia intrínseca de entrada. Entonces decimos que es 676 ohmios, es decir, la impedancia del muro, multiplicado por esa fracción que dice que son 120 pi ohmios, que es la impedancia del aire, más J. Entonces esto nos estipula que es un número imaginario, 676 ohmios, que es la impedancia del muro, por la tangente de quién? De la constante de fase, que está dada en radianes por metro, multiplicado por 0.3, que es el grosor del muro. Debajo de la fracción decimos que son 676 ohmios de impedancia del muro más 120 pi, que es impedancia del aire, J, que es el número imaginario, y nos dice que son, como podemos ver acá, tangente de, nuevamente lo de arriba, que nos estipulaba que era la constante de fase multiplicado por 0.3 metros. Y finalmente nos dice que la impedancia intrínseca de entrada es de 412.4254 más 168.3398 J, lo que nos estipula que esto es un número imaginario. El valor se da en ohmios porque estamos hablando de una impedancia. Listo, posterior a ello, entonces vamos a hallar el coeficiente de reflexión 1. Entonces decimos que la fórmula está dada por tau 1 igual a la impedancia intrínseca de entrada menos la impedancia 1 sobre la impedancia intrínseca de entrada más la impedancia 1. Este resultado nos da 0.0864 más 0.1948 J, lo que quiere decir que también el coeficiente de reflexión nos da un número imaginario. Luego tenemos que hallar la transmitancia 1. Listo, entonces aquí la transmitancia decimos que transmitancia 1 es igual a 1 menos tau al cuadrado, el valor absoluto de tau al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tenemos un número imaginario y lo hallamos como valor absoluto, lo que nos da es un número natural, y la transmitancia nos tiene que dar es un porcentaje. ¿Qué tanto por ciento transmite la onda inicial? Entonces, en este caso fue el 95.45%. Posterior a ello, hallamos el coeficiente de transmisión. Entonces decimos que es 1 más tau 1. Entonces, igualmente, esto era un número imaginario y nos tiene que dar un número imaginario. Luego hallamos la reflectancia 1. Es decir, que tanto se refleja la onda cuando va a pasar del aire hacia el muro.
Entonces decimos que pues acá simplemente hallamos la resta del 95% anterior menos, bueno, uno menos ello. Entonces eso nos daría 4,55%. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hallar la cara 2, es decir, cuando la onda pasa del muro hacia el receptor. Entonces, en este caso lo que tenemos que hallar es, primero, el coeficiente de reflexión en el medio 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces es impedancia 3 menos impedancia 2 sobre impedancia 3 más impedancia 2. Entonces ya tenemos los valores que eran 120 pi ohmios, que es el del aire, menos 676 ohmios, que es el del muro. Entonces aquí hallamos y nos da que el coeficiente de reflexiones de 0,2839. La transmitancia 2, es decir, qué tanto se transmite, qué potencia se transmite desde el muro hacia el receptor. Entonces, en este caso decimos que es 1 menos tau 2 al cuadrado. Entonces, decimos que esto nos da 0,9193, es decir, el 91,93% de la potencia de la onda se transmite. ¿Y cuánto se refleja? En este caso se refleja 8,07%. ¿Cuánto es la transmitancia final? Para hallar la transmitancia final, simplemente lo que hacemos es multiplicar la transmitancia 1 con la transmitancia 2 y eso nos da el 87,76%. Es decir, y para hallar digamos, una conclusión de este ejercicio, decimos que la potencia de la señal o de la onda, la onda electromagnética emitida es de 105,31 miliwatts por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto equivale al 87,76% de la onda electromagnética que se emitió por el generador. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.